Algunas cosas son tan cotidianas que dejamos de reparar en ellas. Y sin embargo, cuando por algún motivo inusual la vida nos lleva a observarlas detenidamente, nos damos cuenta de su naturaleza extraordinaria. Ya sonó chistoso. Consideremos, por ejemplo, a un acto humano en particular. Y llevarlo al mundo salado, ¿no? Mueca liberadora, algunas veces tierna y otras veces agresiva, a veces calculada con método Porque entre otros. y a veces natural como el agua que corre. Es que me dio care conejo, que se reíse. Hablemos de la risa. En este podcast, Jorge Enrique Abello y yo hablaremos con 4 artistas expertos del humor sobre la materia prima de su arte. Y lo haremos sin afán, disfrutando de la mutua compañía y de los manjares que los Kitchen Brothers han considerado los más apropiados para la ocasión. Bienvenidos a El Banquete. Muy bien, qué alegría tenerlos a todos ustedes en esta mesa, en este primer capítulo del Banquete. Estamos muy felices, muy contentos. Quiero presentarles a los amigos que siempre van a compartir esta mesa, aparte de nuestros invitados. El queridísimo David Roa, librero, músico. Y tenemos a los Kitchen Brothers, el queridísimo Pablo, el queridísimo Sergio. ¿Están listos a beber y comer opíparamente? Pues yo creo que nosotros respondemos por la entrada, pero no por la salida. Queríamos arrancar con una pregunta muy concreta y por eso les hicimos llegar a ustedes un videíto de un muy famoso comediante, se llama Ricky Gervais. She went, oh, what? I said, what did the deaf, dumb and blind orphan get for Christmas? And Jane went, I don't know. I said, cancer. Y es, ¿ustedes creen que se puede, como lo hace él o como lo hacen ciertos comediantes como Louis C.K. o David Chappelle, que se puede hacer chistes de cualquier cosa? ¿Que está bien hacer chistes de cualquier cosa? Todo vale para hacer reír. Pero antes de eso, Claro, porque es que cómo van a hablar ustedes con garganta seca. O sea, tienen Sí. que probar esto. Les voy a dar aquí una florecita. Esta florecita tiene un detalle bien especial, pero lo primero que quiero que hagan es que prueben el cóctel. Y ya les vamos a explicar qué cóctel. Mientras lo van probando, yo les voy a contar. A ver, cócteles existen infinidades, pero cócteles que lleven hacia el tema del que estamos hablando, que es la risa, pues no hay muchos, ¿verdad? Así que escogimos un cóctel el cual uno siempre está relajado en el momento que se lo toma, que es la piña colada. Bueno, salud. ¿Qué pasa? por ustedes. Salud. Salud. Esto es una piña colada que se hizo normal con leche de coco, fue blanca en algún momento y lo que hicimos fue hacerle un proceso para clarificarla. Entonces, por eso se ve translúcida. Pero miren que ustedes la prueban y es piña colada. Ya la probaron, ¿no? No, ya probarla. La sal que tiene, la crosta El que tiene, escarchado. el escarchado es sal de piña, que también la hacemos. Y acaba el detalle más importante. Coman la florecita que tienen ustedes a su lado. Y métansela a la boca. Empezó la risa. Lo que está haciendo esta flor, se llama flor eléctrica, es abrir las papilas gustativas por completo. Para que todo lo que prueben, ahora lo van a sentir súper potenciado. Ahora vuelvan a probar el cóctel. Solo para Y ya se la pueden pasar. Ok. Sí, eso lo Y verán que se siente. Salud. Salud. Salud, salud. 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 Claro, le van a encontrar ahora sí todos los ingredientes a la piña. ¿Y saben qué es lo mejor del efecto? Que el Es efecto verdad. solo dura 15 días. Vean, de rápido. No mentiras. 10 minutos. ¿El efecto de la flor? De la flor, de la flor. El No, efecto es laxante. Pero uno con las laxante de papilas la- abiertas corre mucho riesgo. Muy jodida. No, aquí siendo. Viva España. Bueno, buen provecho. Si no les parece que definitivamente la piña colada siempre la pide uno para la risa, porque un Negroni uno no se lo toma para la risa, ¿no? Ni un Old Fashion, por ejemplo. Pues es muy playero, ¿no? La piña colada yo la asocio mucho con En la con playa siempre hay playa, risa. descanso, parche, fiesta. Es como una cosa que uno se toma cuando ya está borracho. O cuando no hay más. O cuando no hay más. No, la playa siempre es cerveza fría. Y después trago dorado, chicas. Todo se puede para hacer reír.
Sí. Sí, yo creo que no debe haber temas vetados en el humor de ningún estilo. Creo que la discusión del humor es más sobre el cómo que sobre el qué. Yo creo que uno puede hacer chistes de lo que quiera. La duda siempre está en cómo los hace. Yo creo que de poderse se puede. O sea, el humor pienso que es una herramienta que está diseñada para eso, para poder exponer con libertad cualquier tipo de temática, pero al igual que las preguntas y las respuestas, yo creo que nunca hay respuestas flojas, sino preguntas flojas y respuestas desacertadas. Y también uno cuestionarse hasta qué punto uno puede o debe hacer cosas buenas que parezcan malas. Porque ahí también entra el maquillaje del humor. Uno no sabe realmente qué fibras eso puede tocar en otra persona sin que sea la intención. Primo, ¿dónde está la delgada línea entre el mal y el bien cuando uno se echa un chiste? Pensemos nada más que los torturadores y asesinos pueden encontrar divertido, reírse, el descuartizamiento de una persona. Eso es todo. Entonces el problema, pero estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, que la prohibición, los límites a lo que puede ser o no el tema del humor, eso es peligrosísimo. Bill Crystal, por ejemplo, es presidente de una sociedad de niños autistas, que lo que pretende, una fundación, que lo que pretende es, sonó raro, ¿no? Es presidente de una sociedad de niños autistas, ya sonó chistoso. ¿Y lo elige por votación? ¿O? Este es el momento donde autistas se pueden delicar. Exactamente. Ese es el Va a claro llegar la ejemplo. demanda. Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, él hace una cena de recaudación de fondos para la Fundación de Niños Autistas y él la presenta. Y los primeros 15 minutos son solo chistes de autistas, con las familias, los papás, los niños. Pero pongamos este ejemplo. Primo toca el tema de muchas personas en situación económica precaria y se le asigna esa licencia. Pobres. Traté de ser diplomática. Mismo es bueno, sí. Y a él se le permite esa licencia porque él viene de un barrio popular. ¿Sucedería lo mismo si lo hace Daniel? Posiblemente no. Si lo hiciera yo, posiblemente no, porque nos asocian con el hecho de pertenecer, más no representar a las élites antipáticas. Entonces, ahí viene el debate de si el humor realmente depende del emisor o del receptor. Yo conozco los barrios populares de manera tal que yo conozco perfectamente lo que es lo popular, el pueblo, la chusma, ¿de acuerdo? Entonces estoy autorizado, como tú lo acabas de decir, pero no es tan simple. Es decir, si se hace una revisión de lo que yo digo de los pobres, encontrarás que de lo único que yo los acuso es de tener mal gusto. Total. ¿Entiendes? He expurgado el hambre, por ejemplo. He expurgado las violaciones, he expurgado la miseria, ¿me comprendes? Al punto que digo que, y además es un hecho cierto, las mejores fiestas son las de los pobres porque esos echan la casa por la ventana y son divertidos. En fin, jamás he mencionado un robo. Cierto. Entonces, es un trabajo milimétrico para no ofender. Se ofenden los samaritanos voluntarios que dicen, pero ¿cómo se burló en los pobres? Y yo, pero ¿qué tal que yo empezara a burlarme en los pobres de inteligencia? Su merced cae. Pero de una. Pero ahí vuelvo al punto. Mira lo que hace la simple terminología. Tú puedes referirte a ese grupo de personas como chusma. Si yo lo hago, inmediatamente me aniquilan. Déspota, arribista, clasista, miserable. Y estamos utilizando el mismo término. Entonces, es un tango que se baila entre dos, receptor y emisor. Lo que pasa es que yo tuve novias en el sector. Les hablo con cariño, con cariño. Pero Alejandra también ha comido corrientazo. Carajo. Y me ha tocado pagarlo, que es más grave aún. Y eso en un clown, explícanos, Beto, cómo funciona. Yo creo que no hay temas vetados, que no debería haber temas. Yo pienso mucho como en el objetivo de por qué hace uno las cosas, ¿sí? Como qué es lo que quiere. Entonces si yo quiero hacer reír a la gente, ¿a qué gente le estoy hablando? ¿De qué se ríe esta gente? No, otra gente se ríe de otras cosas, ¿cierto? Entonces digamos que yo puedo elegir eso, ¿no? Como tengo un auditorio y esta gente, yo tuve que hacer en algún momento de mi vida una función en la cárcel y pasé miedo. Sobre todo que es una ficción, eso es lo que la gente no entiende. La gente entiende más fácil
que el drama es una ficción, ¿no? Que las novelas, pero el humor también, un stand-up, una vaina es ficción, no es real, no es lo que pasa, no va a tener un hijo que se llame Opio, eso era un chiste, eso es mentira. Yo difícilmente toco la ficción. Yo me voy a la cruda realidad. Yo me centro mucho en las relaciones de pareja, relaciones interpersonales. Y por supuesto le he disparado fuerte a los hombres, no con la intención de agredir nunca, pero sí de exponer una serie de vulnerabilidades y de ineptitudes que ustedes tienen que son válidas. Entonces, si yo digo, es que son mediocres en la cama o se vienen en un estornudo, pues a las mujeres eso les causa gracia, no porque yo lo diga, sino porque es que ustedes son muy malos. Entonces la culpa no es mía, sino que de verdad especialícense en hacerlo bien. ¿No te parece que de todas formas, digamos, si a ti te exige o tú piensas que el público espera de ti que tú no toques ciertos temas, o sea, por ejemplo, que tú no podrías hablar de la gente pobre porque, digamos, tú estás en un lugar de privilegio y eso sería muy ofensivo? No lo hago. No, digo, pero ¿qué tal que sí? Mira, yo nunca he permitido que la gente me sesgue a los temas que debo o puedo tocar. Cuando me burlo de los hombres en un fragmento específico, que digo, oye, pero es que en este país son feos, tacaños, pobres, malos polvos y encima de todo exigentes. Porque cuando uno les va a presentar a una mujer diciendo, pero que sea una hembra, oye, agradezca que le salga algo. O sea, da las gracias si algo te copia. Y eso es realismo. Entonces, puedo mencionar la palabra pobre, pero no me voy al sentido despectivo. Ahora, si está sentado un hombre pobre que llena las características anteriores, que efectivamente se encalambra en el preorgasmo y se viene quitándole el brasier a la señora, pues automáticamente me odia y dice que soy una gran hija de las gran mil, porque entonces odio los hombres. No, yo no odio los hombres, yo odio los malos polvos, eso es diferente. Por eso procuro escoger bien. ¿Qué tiene que ver esto con la risa? Bueno, aquí la inspiración fue un gran personaje, que fue Robbie Williams. Bien, Robbie Williams nos inspiramos en él. ¿Y qué tiene que ver ese Robbie Williams? Él nació en Chicago. Uno de los platos icónicos de Chicago son las donas. Y quisimos hacer una dona, pero en otro nivel. Tiene stracciatella, tiene pesto, tiene pistachos, una lojita de tocineta, también que se utiliza mucho. Y llevarlo al mundo salado, ¿no? ¿A ti qué te ha sanado la risa, Alejandra? Uy, tantas cosas. O sea, si a mí hoy en día me preguntan, para mí, ¿qué significa la risa? Les podría decir que es un sinónimo de solución. Yo identifico la risa hoy en día con una solución. Creo que cuando uno aborda la adversidad, la desgracia, la catástrofe, cualquier tipo de dolor de toda índole y tiene la capacidad de narrar o compartir una vivencia y que esa misma narrativa le genere una sonrisa o una risa en sí misma, el asunto está solucionado. Antes no. Porque, por ejemplo, en tu caso, Jorge Enrique, se crea una telenovela. ¿Por qué te ríes? Momento. Yo le producí. Por ejemplo, tú. No. Por ejemplo, mira. Pero no, Oiga, Beto, no mira, te culpo. miremos No te culpo. este sujeto detenido. Tú tienes una Yo les experiencia, quiero- la experiencia más extraña. Les quiero contar algo. Yo entré a televisión, yo creo que por eso se ríe Beto. Yo entré a televisión porque yo quería ser el héroe. Sí. Pero no sé por qué cuando salgo la gente le da risa. Y eso es muy berraco para poder ser el héroe. No, no. Bueno, no, el Chapulín logró. Gracias. Gracias, Alejandra. Después de Jorge. Chapulín. Que entonces, por ejemplo, una cuestión que uno sabía era telenovela, que para mí siempre fue, a pesar de que solamente vi algunos capítulos, pero se convierte en una comedia continua, es decir, era prácticamente, era más una comedia, total, y tiene un éxito absoluto que es copiado inmediatamente en todo el mundo. Llegar a la casa y encontrarse con algo que a uno lo haga reír, efectivamente libera y alivia. Y lo que tú acabas de decir, el día en que uno puede reírse de uno mismo de verdad, es una terapia estupenda. El problema es el narcisista que no quiere, puta, sino que lo alaben, que lo miren, es decir, no quiero mencionar, pero ¿qué le pasa, hijo de puta? Es decir, no, a mí no me toques. No, la facultad más evolucionada es el humor, porque el humor nos permite desbaratar prácticamente todo. Lo primero que ocurre en una dictadura es que acallar el humor. Claro. Los Total, sellar- tiranos no tienen humor, No jamás. tienen humor. Ni se burlan de sí mismos, ni nada. jamás. Nada. Un punto importantísimo cuando tú dices el burlarse de sí mismo. A todos aquí nos han señalado por burlarnos de los demás. Yo me he burlado de todo, me he burlado de todos, pero principalmente me he aprendido a burlar de mí. O sea, de ahí surge ese todo.
Entonces lo que dices tú, cuando uno no tiene esa capacidad y lo único que haces es disparar, el humor se puede volver no solamente limitante, sino humillante. Pero lo que tú pones de ejemplo de Betty la Fea, donde todos conocimos a Jorge Enrique. Miren lo que sucedió 20 y pico de años atrás cuando la hizo Fernando Gaitán, nuestro entrañable amigo. Fue un fenómeno, la novela más vendida del mundo, se paralizaba el país. No había protesta porque lo que generaba era humor. ¿Qué ha pasado 20 y pico de años después? Asociaciones, agrupaciones, gente diciendo que Betty era víctima de maltrato, que la señalaban por fea, que entonces la sexualización de la mujer, que la volvieron un objeto, que eso es miserable, que el papá de Betty era un cretino. Y eso se está devolviendo también, ¿no? Yo Eso creo, es por ejemplo, el gravísimo. triunfo de Trump y todo son manifestaciones de que el péndulo también va al otro lado, Claro. ¿no? Y la gente votó por Trump sin decir y tal, con vergüenza, casi era un voto medio vergonzante, pero para rechazar esa vaina también, ¿no? Para rechazar la cosa de woke, que no se puede decir nada, que hay que respetar La cancelación. la Lo cultura de la políticamente correcto, que cancelación, es una lo mordaza de políticamente mierda. correcto, claro. Esa es la censura Ahora, más lo grande digo que sin existe. estar defendiendo a Trump, digo, no, es decir, No, lo me que pasa es que parece terrible son Trump, como lo dos detesto. ámbitos, ¿no? Lo políticamente pero, correcto. pero trato y de el entender tema de ese Trump son dos fenómeno ámbitos, como sí. respuesta a un exceso que hay ya con esa cultura woke y esa cultura de la cancelación y que uno no puede decir nada porque entonces la asociación de enanos manda una carta. Claro, una la cartica, asociación pues. de calvos, entonces hay que Calvos, decirles azocalvos. hombres de folículos pilosos, un Hombres tanto en lentos, tirando a situación- inertes que en no son capaces de situación de expulsar una discapacidad hebra. capilar. O sea, no, es que no le puedo decir calvo porque entonces todos se resienten. Eres un rolón, asúmelo, ya está. Sí, Y, entonces- y al gordito o al flaco o al alto o al enano. Pues, ¿Enano? sí, pues sí, o gordo. Gordo, Sí, venga, no se aparte, puede el decir gordo es con persona de baja cariño. estatura El gordo es con cariño, eh, o el negro también, ¿no? Yo hay amigos que digo negrito, ¿qué más? Con mucho amor. y lo masacran donde diga esa vaina. Sí, claro. Y uno dice, pero un En los minuto, estoy 70, hablando del color. Nos llamábamos que hubo gorda. Que hubo Bueno, gorda. Claro. Ese era Claro. El término de cariño. Pero mira lo que dices, le digo a un amigo negrito y se crispan. No, estamos hablando del Pero color, si no hay del esposos origen. que se El dicen saco de gordito, Beto no, gordita. el saco de Beto no es Gordita. afrodescendiente, es negro. Estamos hablando Pero ahora del color, que hablábamos no de dónde viene el saco. de Ricky Gervais, por ejemplo, yo creo que Ricky Gervais ha reivindicado un poco esa libertad frente al hecho de que ser humorista ahorita es como pisar cáscaras de huevos todo el tiempo, uno no sabe en qué momento se le van a devolver, lo van a cancelar. Y él dice, A mí me parece "Corta un gravísimo. carajo y toca seguir adelante y que no importe". Sí. Fíjate que cuando Primo toca el tema de Betty, ahorita que estamos haciendo la nueva temporada, todos los periodistas nos preguntaron eso, es decir, ¿cómo van a enfrentar esta nueva temporada si ya el mundo cambió? A lo cual a mí me tocó responder, perdón, el mundo no ha cambiado. El machismo sigue existiendo, el chauvinismo sigue existiendo, la exclusión sigue existiendo, el racismo sigue, y el clasismo sigue existiendo. Y esta es una serie que denuncia eso. Fernando era lo suficientemente inteligente para proponer algo donde la denuncia era enorme. ¿Sí? A mí me tocó escribir una carta una vez a Florence Thomas que decía que esto era que Betty era una atrocidad. Y es que no la viste completa. Ujú. No la viste completa porque si la hubieras visto completa, te hubieras dado cuenta que estábamos tratando era de denunciar precisamente que eso estaba mal. Claro. Entonces, obviamente que vamos a hacer chistes que son incorrectos, obviamente que vamos a hablar de cosas que no son políticamente correctas, pero si no, ¿cómo llegamos al humor? Pero vuelvo al caso de Betty, que además se llama Betty, la fea. Entonces, la pregunta o el cuestionamiento que ha variado al día de hoy es, hoy en día, ¿qué es ser fea? Entre tanta diversidad, ¿qué es ser fea? Esa fue una gran pregunta para construir Posiblemente las ser temporadas. fea hoy en día es no aceptarte. Yo creo. Y no está determinado por cómo te veas, porque hay tal amplitud óptica, estética, que determinar si alguien es feo o no entra en un espectro demasiado amplio. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dice Freud, de que el humor como que evita el costo emocional y es súper racional. Que si es posible que la persona como que se aparte de su emocionalidad a punta de chistes y todo el tiempo, digamos, Puede use el que sí. chiste como una herramienta para alejarse de cosas que debería... Pero eso Pero de tiene... nuevo, ahí hay un hilo muy delgado porque entonces se puede disfrazar con el resentimiento y entonces ahí ya no entraría en un terreno de sanación ni de terapia, sino de evacuación de rencores que también se volvería muy dañino para la persona y para quien lo recibe. Yo creo que en ese sentido también el humor libera.
Yo creo que esa es una de las terapias más importantes que tiene. Bueno, frente al poder Así eso que es así que importantísimo. uno no sienta miedo. Cuando uno se burla de un poderoso, demuestra que el poderoso es risible, es un ser humano como uno. Y más si el poderoso tiene alma caudillista, como Uribe o como Petro, pues que son prácticamente mesías. Y los ven como mesías. Cuando uno los, a través del humor, vuelve humanos, también de alguna manera les quita sus armas, demuestra que es un ser humano como cualquier otro, que es susceptible de cualquier cosa que le puede pasar a cualquiera. Y en esa medida uno también pierde el miedo. Y yo creo que esa es una de las grandes armas que significa el amor. El humor, perdón. Claro, tú lo mencionas. Porque uno le pierde el miedo a Petro cuando se burla de Petro. Pues claro, sí, la porque es un solemnidad huevo, se derrumba. Sí. Pero Exacto. Sí, ese que lo punto está es algo. importantísimo, que es el factor del miedo. O sea, es Sí. vital, Sí. porque el miedo tiene dos vías. O se te vuelve un freno de mano que te impide Claro. ser, expresar, Te decir. autocensuras. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer en la vida por miedo? Un montón. Y si hacemos una encuesta estadísticamente, las grandes frustraciones de los seres humanos, de todos, a todo nivel, provienen del miedo. O tomas la vía contraria, que es convertir el miedo en una fuerza creativa que te sobrepasa, donde sacas el coraje, la valentía y asumes lo dicho y lo hecho. Yo lo hablo desde el punto de vista de mujer, que en este país es mucho más difícil decir una serie de cosas desde un lugar femenino, porque somos muchísimo más señaladas, principalmente por todos ustedes, que son hombres. Sobre todo por ellos. Y siendo las mujeres también muy cicutas en muchos casos, porque así somos. Aleja, tú sabes que Mark Twain dice que, por ejemplo, la risa es un arma fundamental del hombre en general. Él no le tocó la cultura woke. Sí. No, lo habrían cancelado y masacrado. Hubieran cancelado, Sí, sí. no duraba 2 días. Sobre todo por el diccionario de Adán y Eva. Pero él sí piensa que el humor es un arma fundamental para poder sobrevivir. ¿Ha habido algún político que te haya dicho que se le haya desmontado con toda, que te ha hecho, ya me ha hecho reír cantidades? Un político al que yo se la haya montado, Aparte de tu tío. que se haya reído. No porque se ha burlado a sus espaldas. Le digo, Muy buen humor. Sí, muy buen humor. Mi tío encajaba en los golpes con humor y tal. Es un tipo chiste. Bueno, había que verlo gobernando, era para morirse de la risa. ¿Quién? Roy Barreras. Sí. Roy Barreras tiene muy buen humor ahí donde uno lo ve. O no sé si es demasiado político, entonces trata de neutralizarlo a uno por las buenas. No, súper agresivo. Terrible, uy, sí, me ha pegado unos ataques en Twitter y tal, violentos. En cambio, Roy yo creo que trata de burlarse y se presta para que uno se burle de él y le manda Santos. a Santos en el canal de YouTube una vez lo hice cantar su propio Roast Yourself. Y eso quiere decir que era capaz de burlarse él mismo. Sí. Y se maquilló, hizo un poco de vainas que uno podía Se hacer. debía ver mejor. Mucho mejor. Hubo Se varios desmaquilló, políticos. mejor dicho. Hubo varios políticos que se prestaban para salir en tu canal. ¿no? Sí, y ahí exigían autoburlarse, pues, ¿no? Petro todos no le dejaban. gusta mucho el tema. No, Petro es totalmente solemne. ¿Pero lo entiende? No sé, creo. me parece que es una persona sin humor y es un tipo solemne. Es lo que tienen en Es común. lo que decía Primo, Lo que tienen en es que común lo Petro y contrario Uribe. al humor realmente no es la seriedad, que mucha gente cree eso. No. Uno puede ser muy serio con el humor y decir cosas muy serias a través del humor, es la solemnidad. Y yo creo que Petro es un tipo muy solemne, como lo es Uribe Uribe, también. totalmente, es un tipo totalmente solemne. ¿No? Ese berraca bastante. Muchísimo. Y son ególatras y vanidosos y el humor es una forma de dudar también. Entonces cuando uno de verdad tiene humor, duda mucho de uno. No puede creerse todos los cuentos y estos tipos se los creen. Bueno, yo creo que el humor también es una herramienta para la democracia, ¿no? Sobre todo cuando venimos sucedidos de tantos mesías. Pero cuando uno ve personas que logran burlarse de sí mismos o reírse de sí mismos, que es como se quiera, inspiran automáticamente confianza. Salvo que sean Sí. unos oscuros, pero, Claro. inspiran confianza. La persona que se lanza una autosátira Claro. rompe automáticamente el hielo. Lo digo porque yo soy especialista, yo soy pesada y pasada, entonces a mí me genera ¿Cuál es una... el chiste que más la risa que más te ha costado? O la autoburla que más te sirve para Mira, romper el hielo. la que más me ha costado creo que ha sido un cúmulo de todas. Y creo que ha sido un cúmulo de todas, repito, especialmente frente a los hombres. Porque cuando pasé por una circunstancia muy injusta, muy difícil, que afortunadamente se aclaró y que salimos de una situación tenebrosa, lo que me quedó de radiografía era ese deseo de venganza masculino que había por debajo de las capas. Tanto
que en aquel entonces busqué hacer un estudio de lo que había sucedido en redes sociales y para mi sorpresa, no sorpresa, el 98.2 de los ataques hacia mí venían de hombres. Entonces ahí yo me di cuenta que había una fibra que yo había tocado en los hombres muy sensible y entendí que quizás me había equivocado. O sea, me sirvió para replantear una cantidad de cosas. ¿Alguien te has equivocado en que era un humor muy contra los hombres? En ¿o qué? decirles de pronto que se venían en 5 minutos y les di demasiado tiempo. Debía haber dicho que no. 5 minutos se me hace una eternidad. Obvio. Bueno, un mal polvo de 5 minutos puede ser Una berraca, 5 minutos. Una belleza. Pero ¿tú te sentiste mal cuando la gente hizo chistes sobre tu tragedia? No, al contrario, a mí lo que más risa me daba eran los memes, porque decía, qué gente tan genial, o sea, en este país de verdad hay genios detrás de los computadores. Era lo único, fíjate qué ironía, era lo único en medio de mi miseria y de la de mi familia que me generaba A mí me risa. tocó vivirla, me consta. Fue compañero de grandes batallas, tú también. Y era lo único que me soltaba siquiera una sonrisa y lo agradecí muchísimo. Mira qué cosa que fueron tan pocas, increíble. que fueron pocas porque Fueron decir muy una pocas. cosa es el humor para mostrar una verdad y el humor para dañar. Son cosas como distintas. Muy distintas. Y eso me hace pensar en una pregunta que con David hemos durante todo este estudio de la risa, pues tratado de reflexionar un poquito. Bersón dice que la risa está determinada por códigos. Sí, digamos que esto fuera un restaurante y hubiera más mesas, bueno, que de hecho lo es un gran bar, pero hubiera más mesas, en este momento hubiera más gente y de pronto en la mesa de al lado alguien grita, ¡caballo rojo! Y todo el mundo se muere la risa y nosotros no lo entendemos, es porque no supimos cuál era el código que esa gente sí utilizó para reírse. Ahí trajeron el caballo rojo. Ahí te entró el caballo rojo. ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuáles son los códigos del humor colombiano? ¿Ustedes los han podido...? ¿De qué se ríe el colombiano? ¿Qué Sí. ¿Cuál es el humor colombiano? ¿Cuál es Pero- esa cosa que es el chiste? Por ejemplo, yo estaba en el Louvre y la única vez que fui, pues, y estaba como en el piso donde está lo de las ruinas egipcias, ¿no? Y de repente siento que alguien allá dice, ¡uy, esto es una chichonera! Se caga la risa. Código colombiano total. Ah, colombianos. Sí. Entonces, eso, ¿cuáles son esos puntos de referencia que acotan Porque es el muy humor particular. colombiano? Aquí hay una tragedia Sí. y no pasa una micronésima de segundo, sino que nos muramos de la risa. Pues yo no sé en esos términos como costumbristas y tal, seguramente debe haber muchos códigos y tal, pero uno que yo he detectado que celebro mucho es el tema de las colombianadas. Los colombianos nos burlamos de las colombianadas, de nuestra propia chabacanería, de esa cosa de hacer humor involuntario aún en las situaciones más dramáticas, esa especie de cosa macondiana que tiene vivir en Colombia, ¿no? Y eso Como lo del pasa, Junior. eso pasa en cualquier situación, por trágica que sea. Hace unos días vimos, por ejemplo, el tema de los deportados. Yo no sé si ustedes vieron en el canal Caracol que estaban entrevistando a un deportado y detrás salía un huevón con un smoking rojo, la cruz de ceniza como acá, pero era un martes, haciendo caras. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, siempre todo, por grave que sea, tiene un ángulo Pero eso voluntariamente nos cómico. distancia del Cayó, humor inglés. cayó, por ejemplo, hace poquito un narco un guerrillero que se llama Primo Gay. ¿En qué otro país hay un malo que se llama Primo Gay? Sí, Primo Gay. Ay, Dios. Pues es una guerrilla totalmente incluyente, por ejemplo. ¿Dónde más se ve eso? Y todo tiene un ángulo de humor involuntario en las Los apodos colombianadas. los apodos de los Los asesinos alias. más terribles. Los alias son muy buenos. Los sí. alias, O sea, por favor. Pero que tenemos Nariz de alias- Mondá, por ejemplo. Sí. Ese es No uno de puede los ser. que tengo en el show. Un tipo que se llamaba Nariz de Mondá. Alias, Y hay- trompachucha, ¿dónde se pero aquí se le Pero hay tiernos también. ¿Quién? Hay tiernos Bueno, también. cayó esta semana también alias Sintavique, que debía trabajar con Nariz de Mondá y que no tiene nada que ver con Benedetti. Eso sí lo digo de una vez para que exoneren de cualquier... Mire, en eso del humor, hay un dicho viejísimo que dice, que todos conocemos, que dice que si su merced quiere reírse, ver el mundo como una comedia, utilice solamente la inteligencia. Y si quiere ver el mundo como una tragedia, muévase solo con las emociones del corazón. Bueno, Chaplin Está Chaplin bien. lo decía de una manera Cierto. muy linda, ¿no? Cierto. Chaplin decía, si usted quiere ver la tristeza se ve en primer plano.
pero en el mismo efecto, si quiere ver la tristeza, si quiere reírse, Sí, comedia. amplíe el plano. Claro, Amplía sí. un plano medio. Y ahí siempre Ahorita- aparece el tipo atrás haciendo así. Ahorita que hablaban de los códigos, yo, por ejemplo, cuando uno pone a una persona súper firififí a comerse un corrientazo y cuando ve uno a una persona muy humilde sentarse a comer una langosta, la situación per se, Como los contrastes. Sí, sí, los contrastes cuando se sacan a las personas de sus contextos y sus hábitats habituales generan una comedia de situación en sí misma que no hay que hacer nada. O sea, brota natural. Bueno, por ejemplo, ¿qué corrientazo tenemos en este instante? La inspiración básicamente es en la risa, pues lo que el cuerpo libera son endorfinas, ¿verdad? Y hay un alimento en específico que hace que nosotros también liberemos endorfinas, que es el chocolate. Y traerlo al postre, pues era muy fácil. Entonces quisimos traerlo en el plato fuerte, el chocolate. Nuestro plato por excelencia no es un potaje como el ajiaco, es el huevo frito con arroz. Con arroz. Pero es que tú has visto Está cuando maduro. uno invita a un amigo que viene de otra parte a un corrientazo, que le dicen, mire, tenemos, basta. Frijol. Y luego dice, ¿sabes qué? Mixto. Y quíteme la ensalada. Detesta el ensaladañero que se respeta lo verde. Es que me dio cara de conejo, que siempre dice. Pero siempre hay 3 carbohidratos. Sí, Sí. siempre. Lo que habla de la salud nuestra. Bueno, pero Muchas gracias. metámosle, ¿cuántas horas duramos cocinando? 18 horas y lo van a sentir. Está Entonces, suavecito. pecho en cocción de 18 horas, salsa mole con Upa. chocolate, puré de plátano y salsa de ajo. Y polvo de bugambilla. La bugambilla es una flor que se da por toda la sabana y que simplemente nosotros cogemos de los jardines, las lavamos. La veranera, las pues. hidratamos, Oigan, las el hidratamos. plátano maduro con salsa de ajo. Los va a es hacer, otro los va a nivel. hacer reír. Muchas gracias. Miren justo lo que acaba de suceder. Nos reímos todos del corrientazo, de lo que dijo Primo, etcétera. ¿Qué pasaría si al ver este capítulo arrancaran a decir cómo se burlan de los elementos de la canasta familiar, tanta gente que no tiene comida? Claro, como ustedes estaban en una cena con todos los privilegios. O sea, es que es tan delgado y tan jodido, porque somos un país injusto, desigual, dolido, donde hay unas fibras muy latentes de unos dolores que son indescifrables acumulado. y mucho resentimiento. Entonces me enviamos un mensaje, mejor el corrientazo, mira. De tranquilidad. Que les dé paz, que les dé paz. Sí, el tema de la susceptibilidad es muy complicado y en eso no ayudan tampoco las redes porque yo creo lo que decía Beto es verdad, uno tiene que entender que le habla a una audiencia y a esa audiencia pues uno le cuenta unas cosas y es una audiencia que uno más o menos adivina o cree y tal, por eso cuando fuiste a la cárcel seguramente fue difícil la audiencia y tal, pero las redes sacan el humor de uno, de la audiencia que uno tiene y lo descontextualiza. Imagínate esto que es. Claro, estamos en la cárcel y además en un patio de sicarios, básicamente. ¿Qué quieren ver? No, una historia. ¿Cómo se llama esta historia? No? La fuga, dicen ellos mismos, obviamente. Dice, bueno, muy bien. Pero a mí me tocó ser de guardia, por mala suerte un poco. Entonces están ellos ahí y están participando, pues eso es todo improvisado. Y en un momento yo me veo en el piso con las manos amarradas a los zapatos a los cordones de los zapatos. Entonces hubo como un silencio, yo no veía por qué pasaba. El tipo sacó un cuchillo, se están armados adentro. Yo no lo vi, afortunadamente. Y hizo como el amague lo que hubiera hecho en una situación de esas. No, así. Pero bueno, no, luego ¿La todo gente se pasó. rió? Un silencio, pero... Como que todos dijeron, nos mató. No, lo fue a matar. Sí hubo como un silencio ahí todo, pero el tipo nunca me hizo daño, nunca me maltrató ni nada. Pero hablando de eso, ellos sí están riéndose de ellos mismos un poco, de su tragedia, también estar ahí metido, ¿no? Me quedé pensando en lo que dijo Daniel de cuál tal vez ha sido el apunte que más nos han cobrado. En mi caso personal fue uno que nunca lancé, fíjate. En pandemia a mí me contrató una marca para hacer un formato de comedia donde participaban diversos comediantes. Eso se realizaba en un ring de boxeo donde se hacían unos combates de humor. En un momento dado en el ring, uno de los comediantes se resbaló y se cayó y yo estaba presentando en directo y me cogió un ataque de risa que yo no les puedo explicar porque a mí particularmente me da mucha risa verse caer, ver a la gente cuando se cae. Cuando yo me caigo no soy capaz de pararme de la carcajada. Entonces me cogió el ataque de risa y para retomar el en vivo, que solamente lo podía hacer yo porque conducía el tema, dije, por favor, no más, no me hagan reír más porque todo el mundo se empezó a reír en el set y yo no me hagan reír más, es que yo sé que no hay nada más rico que burlarse de la desgracia ajena. Listo.
Pasa el episodio de la avioneta satánica que me achacaron, donde terminé siendo la dueña del cargamento de la avioneta, la azafata del vuelo, la moza del piloto, la que se olió lo que sobró, o sea, ¿qué no dijeron? Afortunadamente eso quedó demostrado, no tiene nada que ver conmigo y con nosotros, pero en una época que fue sin duda la más dura para mí y para mi familia, porque que uno se vea involucrado en un terreno delicticio no es un dolor menor, y más cuando es injusto. Cogieron ese fragmento que les acabo de contar, en el único pedazo del video en el que yo decía, no hay nada mejor o más rico que burlarse de la desgracia ajena. Lo montaron y eso desencadenó, o sea, les quiero decir, 918,000 conversaciones en redes sociales en 24 horas masacrándome. Ah, claro, como usted se ha burlado de la miseria de los demás, ahora le tocó su turno y viene la venganza. Entonces, fíjense también cómo el humor y la sátira se transforma en un boomerang por algo que no era necesariamente así, ni la noticia misma, ni el video en sí mismo. No fue una manipulación para Exacto. hacerte daño. Si se están tratando de desquitar, porque en efecto yo me he burlado de todo y de todos, entonces ¿en qué se transformaron? En mí, que es lo que más criticaban, y ahí no hay ningún tipo de elemento didáctico, pero fue muy doloroso en su momento, porque es que lo mío eran insultos, improperios, ofensas, y como les digo, en un terreno delicticio. Yo no me puedo levantar hoy a decir, es que tú eres un violador de menores, es que tú tal cosa, o sea, no. Pero yo te Y ahí el humor no cabe. te veo ahora haciendo chistes al respecto, o sea, es como una muy buena actitud respecto a lo que pasó. Bueno, es una, Porque un ya acto de superación, para empezar, ¿no? Pero me costó, Claro. ¿cierto, Jorge? Bueno, Claro. le costó Demasiadas lágrimas, demasiado dolor. baldes de lágrimas. Sí, Claro. Valdés. No Eso fue es- infame realmente que se ha Sí. la oportunidad. O sea, para yo volverme a poner literalmente de pie anímicamente, me tardé, yo creo que más de 2 años. Yo me refiero es a que, bueno, yo estoy de acuerdo retomando lo que decía Primo, es decir, yo prefiero las sociedades que permiten los excesos que puede traer el humor y otras expresiones que deben ser libres a las sociedades que tratan que cometen excesos por reprimirlos o por tratar de ponerles límites y tal. Yo me acuerdo que hubo un senador del Centro Democrático que trató de sacar una ley sobre eso, más o menos una ley sobre el humor, a raíz de que le parecían chocantes las caravanas del Carnaval de Pasto, porque se han burlado de algunos políticos deformándolos con las caravanas. Entonces digo, no, el humor tiene que tener un límite. Vamos a hacer una ley para que la gente no pueda burlarse. Hay cosas que no se pueden burlar. Y dice, mierda, ¿y quién va a redactar la ley? ¿Quién dice de qué se puede burlar uno y de qué no? Si el humor es absoluta y esencialmente subjetivo, si el mismo chiste que a uno lo puede matar de la risa a otra persona lo puede ofender, ¿quién es el que dice, quién tiene la credencial moral para decir que sí y que no? Este señor creía que él, claro, es un tipo brutísimo, Carlos Felipe Mejía, un tipo que era como gorilesco y gritaba todo el tiempo, vociferante. El perfecto, era una caricatura del tipo que trata de censurar o de decir cuál debe ser el humor permitido y cuál no. A lo que voy es a que yo creo que la sanción al humorista o el límite que puede tener el humor es que se queme con el voltaje de su propio chiste. Es decir, hay una cosa como en la naturaleza que autorregula el humor, que el chiste resulte malo, que la gente no se ría, que el chiste resulte ofensivo en vez de bueno, yo qué sé. Y a todos nos ha pasado, a todos los que hacemos humor nos tiene que haber pasado, pues es decir, yo no conozco a la primera persona que haga humor y que viva de hacer humor y que no le pase, pues porque son accidentes de trabajo elementales. Pero ¿alguno de ustedes recuerda un chiste en especial, un momento en especial, algo que digan, no, aquí yo me quemé con el voltaje de mi chiste, yo ahí la cagué? O sea, el chiste fue malo y me salió Yo mal. quería saber de eso de Primo, Aparte porque tú porque- tienes una medida entre lo ñero y lo aristocrático muy precisa, muy fluctuante, sí, pero Además, perfecta, porque muy equilibrada. Por eso, es genial. eso es lo que lo hace genial, sí, exacto. Desarmar la bomba antes de que explote. ¿Sí me entiendes? Entonces yo pienso, es decir, ¿cómo puede ofender? O sea, yo me hago esas preguntas. Yo no soy una persona temeraria. Es decir, yo no es que me hable huevo. No, no así. No. Yo calculo, porque estoy en sociedad. Pero tienes un cálculo brutal, porque yo Y el veo cálculo algunos- es, mira, tú unas tienes cosas todo, salvajes. mirar qué es lo que responde, cuáles son, digamos, las tendencias, ¿no? Y para burlarme de ellas, por ejemplo, la vejez, a la que yo ya pertenezco como anciano, 65 años. No jodas. Y es posible que en el transcurso de la obra yo muera.
¿Cuál es el problema que se va a presentar? Algunos dirán, bueno, ¿devuelven la boleta o no? Sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Ahora, a lo mejor puede haber algunos que son muy perspicaces. Y con mi muerte ustedes se mueren de la risa. Entonces empiezo a joder con eso. Para desarmar, por ejemplo, la vejez. Básicamente el humor negro es, en su expresión más básica, es combatir los miedos. El miedo a la pobreza, el miedo a la fealdad, el miedo a la vejez, que tiene, sí, la muerte. Es una cantidad de miedos. Y prácticamente si uno vence, como yo decía, lo decían unos pensadores, la única manera de vencer el miedo a la muerte, si usted vence el miedo a la muerte, vence ya todo. En los últimos años nos ha tocado ver, no desde hace tiempo, gente como Buster Keaton, como Jimmy Belushi. ¡Quieto, la! Deje. Este es puro corrientazo. La gente ahí esperando. Como James Belushi, como Robin Williams. Hemos visto morir muchos cómicos. Trágicamente, además. Pero surge de nuevo de lo que dice Primo, es el miedo y no desactivar la bomba antes. Es como cuando a mí muchos hombres me enfrentan o me confrontan diciéndome, es que a usted ¿quién le ha dicho que es chistosa? Y yo le digo, tu mujer. Genial, perfecto. Es brutal. Ahorita que estábamos hablando de colombianadas, me acordé de otra que pasó en la vida real como todo, y era el caso de Daniel Barrera, ¿se acuerdan de él? Alias El Loco, un muy peligroso delincuente. Claro. Que para lograr escapar por la frontera de Cúcuta compró una cédula, compró una identidad de un huevón que se llamaba Lucumí Popó. El apellido era Popó, que es un apellido que existe. No, solo Yo decía, pero este huevón, es decir, no captó que eso despertaba muchas más alertas, llamarse Lucumí Popó. Presentó la cédula y todos los guardias. No, todo un momento, ¿cómo así que se llama Lucumí Popó? Obviamente algo le solió mal a las autoridades. Uno de mis primeros trabajos fue en la registraduría. Entonces tenía acceso a toda la base de datos de los nombres de los colombianos, que es una fuente inagotable de humor y de alegría. Pero había un colombiano que se llamaba Gratiniano Popó Popó, pero pues salía además con los apellidos primero Popó Popó Gratiniano. O sea, el embarazo fue una cagada. Pero fue uno enloquecerse con eso, uno compartiendo pupitre en el colegio con Gratiniano Popó. ¿Se acuerdan de la película? Claro, maravilloso, McLovin. Claro. Claro, buenísimo. Entonces, Esa es luego, una cuando gran tú película. dices- cuando tú ¿Tú te la dices- viste esa película? Ay, no, eso te lo tienes que ver, eso es un clásico. Entonces es más de o menos humor. lo que tú estabas diciendo. Pero Este pisco le dice, busque un nombre para volarse. Claro, Y este iba a comprar alcohol claro, clandestinamente. y Y la- se llega así, güey, puta. Pero es que en Colombia la realidad supera el humor. Pero por supuesto. Fíjate que esto es una vaina de ficción, pero en Colombia sí pasó en la vida real. Y eso pasa mucho. Pero no, la escatología es muy complicada No, es y el macho, chiste es físico. Y a mí me han criticado mucho por chistes físicos, que también los defiendo. Creo que todo está en el cómo. O sea, yo me acuerdo que había un registrador que era por cuyos chistes más me criticaban, que tenía los labios muy prominentes. Eso es un poquito burdo, decirle tiene la jeta con una trucha o vainas así. Sí. Pero si uno le dice que es nuestra Angelina Jolie, es el mismo Sí, chiste, pero hay como una sí. sutileza o una ironía Sí. que de alguna manera protege o recubre el chiste y hace que una cosa tan impresionante sea un poquito menos brusca. Entonces hasta de eso uno puede aprender. ¿Cuáles son los códigos más probables para generar risa en los colombianos? Si uno le pregunta al público, dígame un lugar para donde usted quiere ver una escena, hay un 99% de posibilidades que la gente diga el baño, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Sí, es esta estadística, o sea, de 1000 shows. ¡El baño! No, pero bueno, ¿y qué otro? ¡Una cama! No. Entonces sí tiene una concepción escatológica o sexual, como que si puedo decir eso, lo voy a hacer. Y burlarse de alguien más. Son Los remontadores, paisas, sí. los Los costeños. Los pastuzos es increíble como tantos chistes de pastuzos de ellos mismos, ¿no? Y es por la precisión del lenguaje que tienen. La obra que yo tengo, que es el traductor, es basada en pastuzos. ¿Cómo es más o menos? Danos un poquito para... No, pues es que el pastuso dice, yo no estaría de acuerdo con lo que tú estás planteando tal y como lo haces. Me parecería que un distanciamiento necesario podría darle
un enfoque completamente diferente al tema, lo cual transformaría esta conversación. ¿Sí me entiendes? ¿O cuando le dicen Iguarteta aquí en Colombia? Es verdad, pero es verdad. Sí, claro. Ellos son muy elaborados, los Sí. pasillos. Y tienen un poeta que es Aurelio Arturo, Por favor, ni más ni menos. Morada al Sur, Claro. que es precisión y belleza del lenguaje. Y hablan largo, ¿no? Sí, claro, eso no Hablan se ahorra largo, nada. Hablan largo. Otro punto es que yo creo que parte del coraje que exige, no sé, trabajar a través del humor o expresarse a través del humor es tener la valentía de decir en voz alta lo que en realidad todos decimos. Cuando yo oigo conversaciones de amigas o de conocidas o incluso de desconocidas, no es nada distinto a lo que yo pongo en escena. La diferencia es que lo digo con un micrófono Claro. o me atrevo a decirlo frente a otra gente, pero no hay nada distinto en el contexto, entonces termina siendo muy crudo cuando señalan de manera unipersonal al individuo que lo está haciendo cuando lo hacemos con frescura. Entonces viene el estilo, el arte. Y lo que se puede mediar en tu caso puede ser es el estilo. Los enemigos que tenía Chaplin en los Estados Unidos, Pues, lo sacaron Uber. corriendo de Edgar Estados J. Unidos. Hoover lo sacó de los Lo Estados Unidos. sacaron de los Estados Unidos. Pero además también tenía seguramente en la academia, porque por ejemplo, Chaplin, al igual que Hitchcock y que muchos grandes, nunca recibieron un Oscar por lo que hicieron. Recibieron Oscar de homenaje, posteriores. Sí. No, póstumos no, porque los recibieron en vida, pero Cuando ya se iba a volver póstumo. cuando yo se iba a volver póstumo, cuasi póstumo. Sí, Sí, pero porque cambió la moral, ¿sí? O porque murió Edgar J. Hoover, no sé. Pero nunca se los dieron, nunca les dijeron lo grandes que han sido. Claro. Sí, bueno, hablando de grandes, los grandes cocineros de esta cena, ¿qué es esto? Y que todo lo hemos ido relacionando. Y algo que nos parecía o que la gente se ríe es en las ferias, en el circo. Entonces, y quisimos hacer la manzanita Usted del es el circo. fitien payaso. No, esa es la manzanita del circo. Sí, es decir, circo sin manzana caramelada no existía. Sí, ¿o sí? Exacto. Acá lo que hicimos fue acaramelarlas, pero en vino blanco. Y están rellenas, tiene un arequipe en polvo y caramelo salado. Las pepitas de colores es porque se llama circo, ¿no? Muchas Se llama- gracias. Pues yo le entro. Así que las que- Gracias. Ese arequipe en polvo es una cosa de locos. Mire, hablando de comidas, ¿sabes? Cuando tú me decías que puedes suscitar de colombianadas, Sí. yo cuando estoy en el escenario quiero que la gente se ría, me basta nombrar el pan rollo. Claro, hay un referente. Es automático. Sí. Automático. Pero ¿por qué se ríe la gente del pan rollo? Una Porque es institución popular. colombiana. Pero es como cuando yo hablo frente a las mujeres diciendo, pues no nos pidan hacer el delicioso, si no lo vas a hacer de esa manera. Ah. Porque además el solo término es horroroso. Caminen nos comemos el Sexual. chocorramo. Ni siquiera. Yo tengo un amigo, ahí hay una controversia. Un amigo hace una gran defensa por el término pichar. Dice que pichar es como Es mejor que el mejor. ¿vale? Procas, pero Emiliano Soleta, el viejo, el El vallenato. de la gota fría. Sí. Dijo, ¿a usted qué es lo que más le gusta en esta vida, maestro? Dijo, pichar borracho. qué maravilla. Yo creo, por lo menos desde el lugar de mujer, que a veces ni siquiera es necesario decirlo ni utilizar ningún término, porque al final se reduce a una pregunta o a un planteamiento. Entonces tú puedes decir, ¿quieres desayunar mañana? Y la mujer te responde, sí. ¿A qué hora La te recojo sutileza, esta la noche? sutileza. Ya. ¿A qué hora te recojo esta noche? Ya está. ¿Cuál es la O forma sea, más es que divertida que te lo Nada, la situación misma te lleva a, es que no hay que pedir nada. Es que ni siquiera hay que pedir algo. Y además soy defensora total de que las mujeres dejen de pensar que les estamos dando algo. Yo no les estoy dando nada. Yo me estoy dando el placer, yo me estoy dando el gusto, yo estoy tomando la decisión. Porque cuando pensamos que yo se los estoy dando, también hay una sumisión ahí y hay una mojigatería que no nos permite avanzar. O es la manera en la que yo lo veo. Como lo veía toda la sociedad. De una manera más simple, si lo van a Le dan repartir, polvo. pónganse el moño. De hecho, de otro modo. Y listo. Sí. Claro, era una concesión además. Era entregar, ¿cómo se llama? Su virtud. La virtud, la florecita, ¿y qué es Oye, eso? mi primo, Ay, qué horror. ¿dónde hay más risa? ¿En la aristocracia o en la clase baja? Porque tú manejas las dos cosas todo el tiempo. Mira, ¿Dónde hay más diversión? ¿Dónde la gente se ríe más? yo siempre he dicho, y eso lo dice Spruce a través de sus personajes, que la distinción,
la decencia, la distinción es una cosa casi natural, distinción. O sea, es la decencia de las personas, no tiene absolutamente nada que ver con las clases sociales. Es decir, Totalmente de acuerdo. uno encuentra personas muy decentes en el lugar más humilde de la tierra. Como encuentra unos patanes de mierda, es decir, en la presidencia de la República de los Estados Unidos. Muy cierto. Bueno, y en otras. Oye, no, pues yo en Venezuela, eso estamos rodeados, por Dios, Cuba, bueno, todo, eso está lleno, Nicaragua, en fin. Entonces, yo no sé, es una cosa muy rara. Yo jamás he pedido un polvo. ¿Ves? Lo has Nunca, pedido con la mirada. nunca. Cosita rica de la mamita, no quiere probar bien. Pero, ¿ves Y por qué luego le doy así mismo? salecita. Nunca. ¿Ves porque así mismo tienes esa sofisticación en el humor? Porque es que va en ti, es que va en ti. Claro, A eso entonces, es a lo que yo voy, es que los hombres que realmente quisieran tener algo con uno no tienen que pedir nada. nada, es que eso La llega. circunstancia es que misma se, va. se entiende. Es más, uno aborda, uno dice, Claro. hola, tú das el beso, tú generas la circunstancia, o sea, tienes la rienda de la situación. Estar en una situación de intimidad con alguien y poder estar teniendo sexo y reírte al tiempo es una maravilla. ¿Les ha pasado? A mí Sí. todo el tiempo. Nunca me ha pasado que no se Que no se ríe. Que no se rían de ti, Durante. pero que eso no te lleve al drama, sino a la risa, es que alivia, o sea, le da ligereza a la situación, o sea, aplica para todo. Es que lo más reírse aplica para maravilloso todo. sí, es cuando hay una mujer libre. Sí. Porque es más importante que la mujer sea libre a que el hombre. Porque una mujer cuando es libre, como que quita el telón y lo sueltan a uno y lo cogen y le dan vueltas y toda esa vaina. Incluso pregunta, a ver qué fue lo que Maravilla, trajo. sí. Diga nomás, ¿qué quieren? Sí. El porno heterosexual. Porque entre otros, yo sí solo veo marineros. Entonces, yo para turcos. Entonces, claro, por la belleza, estéticamente el cuerpo de la mujer es fantástico, es secreto. Es decir, movimiento, los ¿quién arma silencios. bulla cuando está tirando? La mujer. Sí. El porno se caracteriza, uno lo distingue porque yo... Por el famoso grito de batalla de nuestra ¿sí? gran porno estrella, Esperanza Gómez. Esperanza. Fantástica es. Gran Exacto. personaje. Muy En cambio el hombre, divertida. ¿qué pasa? Así, como yo lo decía en una obra. El hombre, en el porno que aparece, que es como hablar de sexo con tus hijos. Entonces dice, en cambio el hombre, el que los actores ahí. Sí, bufan. No, sí, parece que estuvieran levantando bultos de cemento. No más, no hay variación. ¿Sí? Es verdad. En cambio las mujeres sí tienen muchas variaciones. No. Pero además Métete porque la con vida una nos ha loca. llevado a ser especialistas en fingir. Claro. Entonces también manejamos Eso vale. do, re, mi, fa, sol. Obvio. Sí, claro. Oiga. Es como hacerle arreglos. ¿A qué edad se enteraron que nosotras fingimos? O sea, noté un silencio incómodo. Me estoy enterando. Necesito un trago. Las mías todas fueron honestas. Oigan, una pregunta que se hizo hace siglos un gran pensador. Él la definió, pero pues la voy a traer como pregunta. ¿Los animales ríen? Depende de qué partido sean. Desde mi punto de vista, creo que esa es la gran diferencia entre los humanos y los animales. Hay mucha gente que está en el debate de si tienen alma o no. Yo pienso que eso es lo que El nos habla y la diferencia. risa. Tienen la misma expresividad de todo el espectro emocional, pero los animales no tienen sentido del humor, a pesar de que tienen alegría y la manifiestan, pero no tienen sentido del humor. Claro. Decía precisamente el filósofo más famoso, que es Aristóteles y más influyente. Aristóteles fue el que dijo eso en la dijo, poética. el hombre es un animal que ríe. Pero fíjate que lo que tú dices yo no lo había pensado. Cuando tú me dices que hay una diferencia, yo dije, claro, gracias señorita por orientar. Que expresan la alegría. Que el animal expresa alegría, Claro. pero no tiene No es lo mismo que sentido del tener humor. humor, claro. Eso es lo que nos diferencia, porque la gente dice, no, es que lo que nos diferencia de los animales, o incluso si nos vamos a las mascotas de los perros, cuando uno oye el dicho, ay, no es que al perrito solo le falta hablar. No, no es que solo le falta hablar, hay personas mudas.
Y en esa Sí. condición, entonces estarían en un terreno similar. Eso no tiene nada que ver. Chaplin, Lo que nos ¿no? diferencia de los animales es que los animales no tienen No, sentido y del el humor, lenguaje, nosotros ya sí. es que el humor es un producto del lenguaje también, ¿no? Sí, claro. La gran diferencia es el lenguaje. Sí, no, porque entonces Sí, aplican no, los porque mimos. fíjate, todo el cine mudo. No, Aplican pero eso los es un mimos. lenguaje. Es un Pues lenguaje. eso son Bueno, lenguajes no verbal, es claro, cierto. una No persona verbal. muda, pues en todo caso Sí, tiene no hay un lenguaje. verbalización. Sí. Entonces, fíjate que cuando nosotros hacemos trabajos artísticos, muchas veces hay espectadores que necesitan esperar que el vecino se ría, así no lo conozca, para soltar la carcajada. Autorizarse. O sea, te tienes que dar el permiso desde tu moral, verdad. tus principios, tu religión, tus creencias, para reírte de algo que en realidad te causó gracia. Porque por eso uno no habla de los sentidos de los humores. Uno habla del sentido del humor. Es tuyo. Lo que a ti te puede generar gracia, a ti te puede herir profundamente. Entonces termina siendo una enfermedad contagiosa y hereditaria. Pero, Seguramente todos pero, tenemos pero a ver, personajes de la pensémoslo familia bien. muy divertidos. y El muy cielo, sarcásticos. si no es maravilloso, si es el cielo, no debería tener risa. Pero fíjate que yo, por ejemplo, creo en un Dios que tiene sentido del humor. O sea, yo le hablo mentalmente como si fuera un amigo. Cuando hablamos de cielo y de infierno, creo que por lo general uno asocia el cielo con una cosa así, muy angelical, muy pasiva, muy aburrida incluso. Ahora, uno supone dentro de su imaginación, sin entrar en temas religiosos, que el infierno debe ser mucho más divertido. Ojo, a mí me consta porque pisé los sótanos y se los dejé bien trapeados, pero el infierno yo creo que tiene más ingredientes de risa que el cielo mismo. Entonces, a la larga, ¿para qué te sirve portarte tan bien? Para irte a un lugar tan supremamente tedioso. Bueno, entonces, ¿cuál sería el cielo perfecto, por ejemplo, para Prim? Es decir, yo consigo el cielo como una cuestión muy decente. La decencia no quita la diversión, todo lo contrario, la potencia. Beto, ¿con quién te gustaría encontrarte en el cielo si el cielo tuviera risa? No, yo creo que el cielo está acá. Sí, no, o sea, no me imagino otro cielo que no sea aquí mismo, ¿no? Entonces, empezando por ahí, este momento, el delicioso, el bizcocho, el rollito. ¿Y a ti cuál sería el cielo, Daniel? No, estaba pensando difícil, no sé, o sea, una cosa así como que en plan como religioso y tal, que uno No, entre a que una te- nube que y no, esté el cielo, si el Laureano cielo- si el Gómez cielo contuviera expulgándole las alas a Alfonso López. Su panteón. No, tienes una vaina más. panteón. Laureano Gómez expulgándole las alas a Misael Pastrana, en pelotos. Que uno entre y vea esa vaina y tal, con líderes conservadores. Sí. Mira, hay una cosa que, escúchenme, que yo creo que el cielo es cuando uno encuentra, digamos en mi caso, uno encuentra a una mujer por primera vez, ¿no? O sea, cuando el enamoramiento empieza, o sea, que es sorpresivo, ¿no? Me encuentro con la... Y entonces sí, Claro. y que de repente uno empieza a hablar con ella y coincide muchísimo en el sentido del humor. E incluso para la familia, porque ahí uno se da cuenta que el árbol genealógico también se poda. O sea, uno no poder expresarse en familia desde el lugar del ¿Y humor. cuál sería tu cielo? A mí me, ¿Quién te gustaría encontrarte? Si el cielo fuera risa, ¿quién te gustaría encontrarte? me encantaría encontrarme a Fernando Gaitán, decirle empaque el whisky que aquí no es, llevármelo a la caldera y esperaría la entrada del cielo a Charly García, que no demora en llegar, para que no se equivoque, porque me encanta, o sea, me los llevaría a los dos feliz. Sí, lo malo es que una conversación entre Charlie y Fernando no se entendería absolutamente nada. Pero en el infierno todos hablamos el mismo idioma. Bueno, Sí. muchas gracias por haber asistido. Esta cena estuvo A deliciosa. ustedes, al revés, muchas Un abrazo gracias. grande a los Kitchen Brothers. Cerremos por poco Oiga, con un una- brindis y con algo sí. muy importante. Pero y es que- necesitamos brindar porque ya nos chupamos el trago. Sí, y es que conservemos la fortaleza y no nos dejemos silenciar. Nos están callando y no van a poder. Tenemos libertad para divertir a la gente, los que quieran recibir Claro. nuestro trabajo desde un buen lugar y los que quieran gozar con nosotros, bienvenidos, y los que nos quieran retar, No, por aquí la también libertad de estamos. expresión. Sin miedo. Suscribo, muy bien. Total, salud. Oigan, y yo les quería de verdad agradecer la producción tan impresionante, la comida. Qué belleza. Todo muy rico. Felicitaciones. Detalles como haber revivido a Jimmy Salcedo. ¿Saben a quién lo hace? De verdad. Y habiendo tanta basura en redes sociales, ojalá se conecten con contenidos como este, que son aportantes, que tienen fondo y que van a plantear temas que de verdad son interesantes. Yo voto por eso, porque también tenemos libertad de escoger el y contenido que comiendo y consumimos. bebiendo bien
Pues, Oye, el no, próximo capítulo que es analizar la orgía perpetua. Eso va a estar muy bueno. Sí. Vamos a ver con qué salen ustedes, con qué innovas. Platos de una popular. Salsa de ajo, otra vez. Se repite lo que sobró de la salsa de ajo. El Mario Vargas. La llevan en un frasco hoy. No, de verdad, Qué muchísimas horror. gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Enrique. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bravo, gracias. Bueno, corte.